Shalom, bendiciones, familias del reino. Les habla la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para ti. Para iniciar el estudio integral de la parashá número 29, la cual tiene por nombre Jared Mot, que significa después de la muerte. Y corresponde en el libro de Levítico, capítulo 16, del versículo 1 al capítulo 18, verso 30. Acá, en el capítulo 16, el Eterno nos habla de las instrucciones dadas al sumo sacerdote en el día de la expiación, día de Yom Kippur, día del perdón, de arrepentimiento, de purificación y reconciliación con el Dios eterno. En el verso 1 y verso 2 de este capítulo 16, él nos dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, referente a la muerte de los hijos acá de Aarón, el Eterno le da las instrucciones al sacerdote de en qué tiempo él debía entrar al lugar santísimo para que no le ocurriera esto. Entonces podemos ver que a Jared Mot se refiere a la muerte de los hijos de Aarón, quienes al igual que él eran sacerdotes del templo. Ellos conocían las instrucciones, ellos estaban autorizados para estar allí en el patio, en el atrio, y ofrecer allí el incienso. Pero ellos quemaron una ofrenda extraña al Eterno. Por lo que a ellos les ocurre, se puede concluir que ellos no hicieron en totalidad lo que el Eterno les había enviado o lo que el Eterno había establecido. Lo hicieron en un tiempo o fuera de la forma como Él se los había mandado. Este hecho está reflejado en el capítulo 10 de este libro de Levítico. Y entendemos que el incienso simboliza ofrenda, simboliza honra y adoración al Dios eterno, obediencia. Cuando esto ocurre, Moisés entonces le dice a Aarón que el Eterno le había dicho: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuando Aarón escuchó esto, él calló, él no habló, no dijo nada. El Eterno acá le estaba dando las razones por las cuales esto había ocurrido. En los que nos acercamos al Eterno con un corazón adorador, un corazón consagrado, un corazón correcto, le estamos honrando y Él se santifica en nuestras vidas. Muestra su santidad a través de sus frutos en nosotros y es glorificado. Cuando esos frutos se manifiestan, Él entonces es el glorificado delante de todo el pueblo, y saca que Él iba a ser glorificado. Es decir, cuando nos acercamos al Eterno con un corazón correcto, un corazón consagrado, la oración, la adoración es grata al Eterno, es honrarle, es reconocer que Él es santo. Le honramos cuando obedecemos sus instrucciones a lo que Él ha establecido como honra y gloria. Entonces Él se manifiesta en nuestras vidas, esa gloria se manifiesta. Y muchas veces hemos hecho o hemos obedecido parcialmente lo que el Padre nos ha dicho, y esa gloria no ha sido manifestada, ha sido una obra infructuosa, y eso atenta con el propósito. ¿Qué se cortó aquí? Cuando ellos mueren, el propósito por el cual ellos estaban allí. Hay un ejemplo que está en la Torá, en 1 Samuel capítulo 15, nos habla de Saúl, cuando el Eterno le ordena a Saúl a acabar, destruir todo en el pueblo de Amalek, a todos y todo, pero él, porque ellos habían querido ponerse en el camino e impedir el transitar del pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida, y él no obedeció en totalidad. Él destruyó una parte, pero él se llevó consigo al ganado, se llevó consigo al rey, se llevó
todo el ganado y al rey. Cuando él es confrontado por el Señor, a través de Samuel, él lo niega. Él niega todo, él no reconoció su pecado, él tuvo un corazón orgulloso, había rebeldía en él, hubo obstinación, y por lo tanto él fue cortado de su reino. El profeta Samuel le dice en el verso 22 del capítulo 15, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Porque allí se hacían los sacrificios cuando se llegaba de alguna batalla para ofrecerle al Señor por la ayuda recibida. Y él lo hizo, pero eso no fue tomado por el Eterno en agrado. Eso no le honró porque lo desobedeció. Y luego le dice en el 23, como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Entonces él estaba en pecado de idolatría y adivinación. La rebeldía en los corazones abre puerta y da pie a ese pecado, a la idolatría, y cuando hay obstinación, a la adivinación y a la idolatría, cuando hay la obstinación, en no reconocer, en no tener un corazón humilde, humillado delante del Eterno. Y bueno, no lo hicimos correctamente, Señor, no lo hice correctamente, no lo cumplí en totalidad, perdóname. Y nos humillamos ante Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él nos ama. En Juan 15, del 1 al 8, acá Jesús hace referencia a la parábola de la vid, y en algunos versos acá parafraseados, dice, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, Él es la vid, Él es la vida. Cuando estamos conectados a Él, estamos junto a Él, entonces vamos a dar frutos. Y Él hace referencia a eso. Cuando estamos unidos a Él y Él en nosotros, entonces su presencia gobierna nuestras vidas. Él nos guía, nos orienta, cuando permanecemos unidos a Él en obediencia. Permanecer unido a Él es cuando su palabra permanece en nosotros. No podemos estar conectados con Él cuando estamos en desobediencia, cuando estamos caminando según nuestros propios deseos, según mi negligencia, según mi irresponsabilidad. Yo hago las cosas, lo que el Padre me ha encomendado, y entonces allí mi propósito no se está cumpliendo. Y está esa amenaza de que ese propósito pues sea infructuoso y sea cortado. Cuando permanezco en Él, Él también permanece en nosotros. Su presencia está en nosotros. Daremos frutos, y esos frutos son de santidad. Esos frutos, como el Padre se lo dijo a Aarón, que en su presencia Él iba a mostrar su santidad. Y para estar en su presencia es limpio, purificado. Estar limpio con un corazón correcto. En Él me santificaré y mostraré mi gloria. En esto es glorificado el Padre, en que llevemos muchos frutos. Pero el que no permanece en Él, porque no oye su voz, su palabra, no permanece en Él, hay desobediencia a sus instrucciones y será quitado de la vida, como le explica allí Jesús. Le damos gracias porque el Señor, permanecemos unidos a Él, a la fuente de vida que es Jesús, Hamashiach. En este tiempo el Padre estableció la expiación del pecado, un ritual del pueblo, tanto del sacerdote como de su casa, como la del pueblo, como lo vamos a leer un poquito más adelante. Y la palabra expiación en hebreo es kafar, de donde proviene la palabra kippur, que es cubrir, que es expiar, que es reconciliar, purificar. Acá en los versos del 3 al 10, el Señor le da las instrucciones al sacerdote. El Eterno le da todas las instrucciones específicas que tenía que seguir para llevar a cabo el proceso de expiación de los pecados y de la purificación del templo, a través de la sangre de animales como ofrenda al Eterno,
para el perdón y reconciliación con Él. Y el sacerdote debía purificarse, le dio las instrucciones, bañarse, limpiarse por completo, vestirse con ropas sagradas de lino, que simboliza pureza y santidad. Esa era la condición en la cual él tenía que estar, porque si no, él moría. Luego, él le dice que debe ofrecer expiación por sí mismo y por su casa, haciendo reconciliación con Él. En los versos más adelante, en el verso 30, vamos a agrandarnos un poquito, ya el Eterno, si esto se hacía correctamente, había el perdón de pecado. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Estaba garantizado el perdón. Y esto se hacía en el día 10 del mes 7. Se llevaba a cabo esta celebración llamada Yom Kippur, día del perdón, de la reconciliación con el Padre Eterno y de la limpieza del tabernáculo. Luego el sacerdote debía tomar 2 machos cabríos del pueblo, uno dedicado al Eterno como ofrenda por el pecado del pueblo, y el otro macho cabrío se apartaba para Azazel, que se traduce en chivo expiatorio. Y una vez sacrificado el primer macho cabrío, entonces se le colocaba, se ponía la sangre sobre este segundo macho cabrío y se confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre su cabeza. Y se enviaba al desierto a este macho cabrío. Se le enviaba al desierto, alejando de él esos pecados. Entonces, acá tenemos varias cosas. El Señor primeramente le dice al sacerdote que primeramente era por él. O sea, la condición de él para poder hacer la expiación de los demás. Si él no tiene una condición correcta, él moría y ese proceso de expiación del pueblo no se podría dar. Entonces, el Señor nos ha llamado a ser instrumentos de Él. Somos instrumentos para establecer su reino. Y para que ese reino pueda ser establecido en otras vidas, primeramente tiene que ser establecido en nosotros. Porque si nosotros caminamos en desobediencia, caminamos de espaldas a la Torá y no estamos caminando en pureza y en santidad, como Él lo ha establecido, entonces va a ser una obra infructuosa. No vamos a dar los frutos que va a provocar la gloria del Señor. Y mucho menos vamos a poder encauzar a otros, guiar a otros para establecer ese reino y que se pueda producir esa transformación en las vidas. Y acá le establece claramente Él y su casa. Su casa, primeramente su casa. Y acá el Eterno, Él nos dice en Deuteronomio 6 y 7, Él nos habla al respecto. Lo importante que es trabajar en nuestras casas con nuestras familias, en que esa expiación se lleve a cabo en nuestras casas, esa expiación de Yeshua HaMashiach, porque recordamos, acá eran la sangre de animales que cubría los pecados y santificaba y purificaba al pueblo y purificaba el tabernáculo. Nosotros somos ese tabernáculo. Jesús habita en nosotros y Él puso su sangre. Él entró al tabernáculo, Él entró al lugar santísimo y puso su propia sangre por nosotros. Y Él llevó todas nuestras iniquidades y cubrió nuestros pecados, para que tengamos acceso a esa presencia del Eterno, a su presencia, y para que nuestras familias tengan acceso a esa presencia. Nuestro propósito es importante como instrumentos del Padre. ¿Para qué? Para guiarlo, para encauzarlo, para donde está el vacío, identificar dónde está el vacío y poder ser mediadores, intercesores y poder establecer su obra. Acá nos dice entonces en Deuteronomio 6, 7, dice: y estas palabras yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. El Señor nos da las instrucciones de cómo tenemos que instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo tienen que ser las esposas con los esposos, cómo tienen que ser los hijos con los padres. Él ha dado la instrucción. En el Salmo 128, del 1 al 4, muy hermoso, dice: los que tienen al Señor. Dice que gozaremos de dicha y prosperidad en el hogar. Dice que la esposa será como la vid llena de uvas, a la fertilidad y bendición, y los hijos como vástagos de olivo, conectados a la vid. Entonces serán hijos obedientes al Eterno como resultado de la enseñanza correcta. Entonces acá primeramente nuestras vidas, nuestras familias, para poder llevar a cabo fructíferamente ese propósito que el Eterno tiene en nuestras vidas, de establecer su reino. Después le dice, después de tomar los machos cabríos y llevarlo, acá simboliza entonces el pecado del pueblo, y hay muchos comentarios con respecto a este chivo expiatorio, que también se relaciona con Yeshua, porque él alejó de nosotros el pecado. Él alejó nuestras rebeliones, porque Él llevó todas nuestras iniquidades. Él murió una vez y para siempre, para limpiarnos nuestras iniquidades y para cubrir nuestros pecados. Y luego continúa en los versos del capítulo, en el verso 11 y 12. En el 12 dice: después tomará un incienso lleno de brasas de fuego al altar, y va a ofrecer entonces al Eterno, debía ofrecerle un perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, adoración, por haberle obedecido en obediencia, siguiendo esas instrucciones. Entonces esto simboliza esa adoración, esa honra y ese reconocimiento de quien venía el perdón. Dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. En la obediencia entonces está la vida del propósito, la vida de esa encomienda que el Eterno nos ha hecho. En el verso 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, como lo mencioné anteriormente, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligir vuestras almas, afligir los corazones humillados, reconociendo la condición y reconociendo de dónde viene la salvación, del Dios eterno. Reconocer que en Él está la solución. Cuando reconocemos que en Él está la solución a aquello que estamos viviendo, que nosotros no podemos, cuando revisamos qué es lo que está en nuestras vidas, que ha podido traer aquello, Él viene a nuestro encuentro y Él nos ayuda, porque Él dice: clama a mí, yo te voy a responder, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Estamos en este tiempo en la cuenta de Homer, en un tiempo de preparación donde el Señor nos está mostrando, donde en cada día, cuando estamos en su presencia, buscando de Él, inquiriendo en su palabra, meditando en la palabra, murmurándola, cuando estamos exponiéndonos a lo que el Padre está hablando a través de sus profetas, a través de sus maestros, de los pastores, de los apóstoles, alineados a la Torá, alineados a su palabra. El Eterno nos está diciendo, nos está soltando, estamos soltando todo aquello que nos estorba, que está en nuestra naturaleza, en nuestra antigua naturaleza, esa tendencia. El Señor nos ayuda, nos está ayudando, y poder identificar esas áreas donde hemos abierto esas puertas, donde hay idolatría, porque hay rebeldía,
donde hay obstinación que no hemos reconocido, aún aquello que no nos acordamos, que no recordamos, perdón, el Señor nos trae a nuestro pensamiento. Cada día para que podamos ir alineándonos y purificándonos para celebrar esto que se avecina, esta revelación hermosa que el Padre trae en nuestras vidas. Y que esto tiene que ser de continuo exponernos a Él para poder soltar y que se haya suelto en nosotros eso que nos lleva a contaminarlo en su presencia. Dice acá el verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Entonces, él lo hizo como él lo mandó y Aarón también. Aarón también lo hizo. Entonces, este proceso de expiación, él lo lleva a cabo el sacerdote el único día que podía entrar al lugar santísimo. Ya lo podemos leer. A realizar un servicio especial para presentar sacrificios al Eterno por el propósito de una limpieza de los pecados e impurezas, para reconciliar al pueblo de Israel con el Eterno. Es el día más sagrado entre todas las conmemoraciones o celebraciones del Eterno. Y este día es Yom Kippur. Yom Kippur no es una expiación individual, es una expiación del pueblo. Dice que todo el pueblo, eliminando todos los pecados que durante el año habían sido cubiertos por un sacrificio de pecado individual. Es decir, que el pueblo ofrecía sacrificios durante todo el año por sus pecados individuales y hacía estos sacrificios. Los pecados habían sido presentados durante todo el año en el tabernáculo, en el altar del holocausto, y eran removidos en Yom Kippur. De allí la purificación del templo, estaban los pecados acumulados durante todo el año. Entonces en Yom Kippur se hacía una remoción completa, eliminación total de estos pecados. La eliminación total de nuestras iniquidades que hizo Yeshua HaMashiach. O sea, y de esta manera era que el pueblo de Israel era purificado. Cuando un israelita hacía sacrificio por un pecado individual, en algún momento del año lograba tener acceso. Ese día especial tenía el acceso a recibir la eliminación completa del pecado de todo el pueblo en Yom Kippur, en el día de la expiación. No se podía hacer Kippur sin antes el israelita haber cubierto su pecado, haber registrado su pecado en el tabernáculo, en el altar de holocausto. Entonces se era completamente limpio en Yom Kippur, si había cumplido con los sacrificios individuales. Entonces nosotros hemos sido limpiados por Yeshua HaMashiach. El Yom Kippur es el día profético, cuando seremos perdonados totalmente de nuestros pecados, porque no pecaremos más, porque sabemos que el Eterno conoce nuestra condición. En esta naturaleza tendemos a fallar, y dice la palabra que 7 veces caerá el justo. Sí, tendemos a fallar, pero tenemos a Yeshua HaMashiach, lo tenemos a Él, que Él llevó nuestras iniquidades y Él cubre nuestros pecados cuando venimos a la presencia del Eterno, cuando venimos a su presencia, arrepentidos, afligidos, de corazón genuino, reconociendo el pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nos humillamos y tomamos la decisión y disponemos nuestro corazón y cambiamos el accionar, entonces Él nos perdona. Cuando hacemos techubá, y techubá implica arrepentimiento y disponer el corazón a cambiar, a cortar aquello, a cortar ese pecado, a dar la vuelta y continuar el camino en obediencia al Eterno. Entonces Él nos perdona. Eso es Yom Kippur, cuando Yeshua
regrese. Y todos aquellos que estén o estemos en emuná, entonces seremos limpiados completamente. Dice, entonces todos los sacrificios que se habían hecho durante el año iban sumando, estableciendo así una continuidad en la actitud del pueblo, de estar alineado con el Eterno, de caminar en pureza. O sea, era una continuidad en ellos, hacer los sacrificios para que se mantuvieran limpios y puros. En el Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. O sea, vivir de acuerdo a la Torá, sacrificar nuestras vidas, darnos, morir a ese yo, a ese deseo, morir a nuestros propios pensamientos y tomar los pensamientos del Eterno. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y allí, entonces, somos adoradores verdaderos. Cuando morimos a nuestro yo, cuando morimos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, entonces damos fruto. Como el grano de trigo, si no acaba tierra y muere, no da fruto. Entonces acá se describen las instrucciones dadas al Eterno para poder entrar entonces en la presencia. Recapitulamos acá en el lugar santísimo del tabernáculo en el día de Yom Kippur, en ese día que celebramos como una fiesta solemne. Celebramos el perdón de los pecados, la limpieza total, esa purificación completa. Y algo referente a este macho cabrío Azazel, que por acá anoté, dice que se le enviaba al desierto y entendió que el perdón del Eterno sobre el hombre le redimía del pecado, y este era alejado de él, a un lugar inhabilitado, lejos del pueblo. En el Salmo 103, verso 12, nos dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yeshua hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces representa a Yeshua. Él alejó el pecado y nuestras rebeliones de nuestras vidas. O sea, después del proceso redentivo, del arrepentimiento y la purificación, el Eterno les perdonó y entonces hubo la reconciliación con el Padre Eterno, así como lo leí en el verso 30. El Padre lo dijo, si lo hacían así, iban a ser perdonados, iban a ser reconciliados con Él. Y glorificamos al Eterno por reconciliarnos con Él en Yeshua HaMashiach. En Él fuimos reconciliados. Él quitó de nosotros toda culpa y fue clavado en el madero. Todo lo que nos era contrario fue sobre Él. El perfume aromático ofrecido al Eterno y su presencia se manifestó preservando y guardando la vida del sacerdote. Y esto es lo que ocurre cuando honramos y adoramos. El propósito del Eterno en nuestras vidas nos mantiene dando frutos. El propósito de cumplir esa encomienda, de cumplir las instrucciones que Él nos da en la Torá. O sea, en Yeshua HaMashiach, somos sacerdotes del orden de Melquisedec, encontramos que es un mediador, porque está reconciliando al hombre con el Eterno. Como sacerdotes que hemos sido constituidos, porque en Él fuimos constituidos como reyes y sacerdotes. Y esto lo tenemos en Éxodo 19:6. Él dijo que nos iba a constituir, que éramos una nación santa, un pueblo adquirido, y que como rey y sacerdote éramos constituidos. Y también lo dice en segunda de Pedro, por acá lo tengo, segunda de Pedro 2:9. En primera de Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos constituidos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de Yeshua HaMashiach. Entonces, como sacerdote,
cumplimos las mismas funciones que cumplió este sacerdote, Aarón. Él fue mediador y él fue un intercesor. Él medió entre el pueblo y el Eterno. Como sacerdote cumplimos esta función de mediar para llevar a la reconciliación con el Eterno. Y como intercesor también intercedemos a favor del propósito del Eterno en el pueblo, en nuestras familias y en el pueblo. Y un aspecto importante es que para que se pueda dar una expiación, tiene que haber entonces arrepentimiento y un medio de expiación. En este pueblo estaba el arrepentimiento porque ya ellos habían ofrecido sacrificios individuales. Y estaba la sangre de los animales, que fue el medio utilizado para expiar sus pecados y purificarlos y reconciliarlos con el Eterno. Para nosotros, ese instrumento es Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones, ya tenemos ese instrumento, tenemos la sangre de Yeshua que nos limpió, nos cubrió completamente. Entonces somos perdonados. Cuando clamamos al Eterno y entendemos que su sangre nos ha limpiado y reconocemos esto en nuestras vidas. Y esto es de continuo en nuestras vidas. Fue un solo sacrificio una vez y para siempre, pero nuestra actitud debe ser de continuo ante Él, de sacrificio ante Él, de sacrificar ese yo, sacrificar esa soberbia, esa idolatría, esa rebeldía en nuestros corazones que se oponen muchas veces a la verdad, a lo que Él nos ha establecido. Un intercesor profético dice que se constituye en un instrumento para establecer el orden de Dios en donde se ha perdido. Establecer ese diseño del Eterno, ese diseño divino, donde hay vacío y ausencia de diseño. ¿Para qué? Para que se produzca transformación. A eso hemos sido llamados, a ser intercesores. Somos intercesores proféticos. Tenemos la autoridad como sacerdotes del Eterno. Su autoridad. Cuando estamos caminando y estamos ante su presencia, con el corazón correcto y consagrado. Y el Padre nos está llamando a esto, para que podamos establecer ese orden, si no, no lo podemos hacer. Si somos el tabernáculo del Ruach, del Eterno, y así como Él establece al sacerdote en qué condición podía entrar en su presencia, al igual lo hace con nosotros. Yeshua nos hizo rey y sacerdote, y debemos disponer entonces cada día nuestro corazón para caminar alineados a Él, consagrarnos a Él, que permita que el Padre Eterno manifieste su gloria a través nuestro. Entonces, en este tiempo de llenura de su palabra, para morir cada día en esas áreas donde podamos tener ese crecimiento, esa madurez, para poder entonces entender y tener sabiduría que nos da su revelación. Solo podemos entender lo que el Padre nos está diciendo y escuchar su voz cuando obedecemos. Si no, ese entendimiento va a ser parcial, va a estar ligado a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones. Entonces, para que la revelación sea clara ante nuestros oídos y podamos tomar de esa revelación la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento necesario para poderlo manifestar a Él, para manifestar esos frutos, para manifestar ese amor, esa fidelidad, esa fe, esa paciencia, esa misericordia hacia otros, solamente es estando en su presencia, porque se santifican nuestras vidas.
Dice, por supuesto que en nuestras vidas hay cosas, hay situaciones por las cuales nosotros vivimos. El Señor nos dice en Ezequiel 43, 10, 12, el Señor le hizo entender cuál era el diseño de la casa. Le dice que al entender el diseño de la casa, y les dijo, pero que se avergonzaran de sus pecados. Y luego también les dijo, al entender el diseño, la revelación, el diseño eterno en nuestras vidas, ese diseño que Él tiene, lo que Él ha diseñado, cómo lo ha diseñado, descríbeselo delante de sus ojos, todas las leyes, todas las descripciones, todas las formas, para que guarden todas estas y las pongan por obra. Entonces, cuando la revelación es clara, es para obedecerla. No, Señor, no, el Padre nos revela el diseño, ese diseño para nuestras vidas, ese diseño, ese lugar correcto, ese momento correcto, esas personas correctas, esa estrategia correcta. El Señor nos las muestra en su presencia. ¿Y para qué nos hace la descripción? ¿Para qué nos describe ese diseño? Para obedecerlo y ponerlo por obra. Dice, hoy día estas mismas leyes que estaban dirigidas a mantener esto, están en nosotros, en escuchar estas instrucciones. O sea, el Padre corrige, el Padre sana, Él liberta. Dice en Deuteronomio 9 que Él es fuego consumidor. Y no es un fuego consumidor para exterminarnos, es para corregirnos. Esos procesos correctivos que son dolorosos muchas veces y que vivimos y que no son fáciles, pero es por su amor, por su misericordia, porque no quiere que el propósito de nuestras vidas no está en su corazón, el deseo se ha cortado, sino que tenga cumplimiento ese propósito por el cual Él nos escogió y nos hizo su pueblo, su nación santa. Tenemos el Espíritu, tenemos su presencia en nuestras vidas, el Rúa que nos ayuda en todas las cosas. El fuego de su poder consume lo vil, lo extraño, el pecado, lo que no está en su propósito. Y allí está la intervención del Eterno, cuando venimos a Él con ese corazón correcto y disponemos y decidimos. Porque Él dijo, deja de hacerlo, hazlo. El Señor nos ordena porque nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que disponer, decidir y accionar en ello. Y Él interviene y Él nos deslastra de todo aquello que nos unía a esa práctica, a ese pecado. Él lo hace por su poder soberano, por su poder infinito. Entonces el Padre, con nuestra obediencia, separado de toda contaminación, nos preserva. O sea, nuestra alabanza es grata y es un olor fragante ante Él, que fue lo que hizo el sacerdote cuando cumplió toda la expiación, cuando obedeció, y eso fue grato ante Él y lo preservó delante de su presencia. Preservó ese propósito, preservó ese llamado. En alabanza y adoración de un corazón sincero y puro se manifiesta entonces el favor del Eterno, porque hay sanidad y salvación. Y sabemos que vivimos realidades entonces, situaciones que nos afligen. Yo anotaba acá áreas que es necesario ser quebrantadas. Todos tenemos esas áreas que son necesarias ser quebrantadas por el Eterno, pero solo en su presencia pueden ser consumidas. Reconociendo lo que hay allí con arrepentimiento y humillación. Dice, entonces los procesos correctivos nos alinearán. Pero cuando disponemos nuestro corazón a preservar y mantenernos allí, tomados de lo que el Padre nos ha dicho, de su palabra, que es contraria a lo que estemos viviendo. Si todo cautiverio es quebrantado por su palabra, se quebranta la roca. El Padre nos advierte, nos guía, nos direcciona, así como lo hizo con el pueblo para expiar sus culpas, igual y lo hace con nosotros.
y glorificamos al Eterno, a Yeshua HaMashiach, que está en nuestras vidas. Entendemos entonces que este día profético serán removidos todos estos nuestros pecados. Eso lo entendemos. Ese día de Yom Kippur se nos revela con esta palabra, ese día, esa celebración después de Yom Teruah, de su regreso. Dice en el Salmo 103, nos dice que Él conoce que somos polvo y que Él nos ama y nos perdona, porque Él en Juan 3:16 dice que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que cuando los que creamos en Él, los que creemos en Él, sean salvos y tengan vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Jehová al mundo. Es la mayor manifestación del amor, la mayor prueba de amor es Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Y en Juan 1:8-10 reconocemos eso. El Señor nos lo reconoce y dice que sí. Yeshua dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Cuando nos reconocemos, como lo hizo Saúl, y fue cortado por no reconocer. Entonces confesamos, reconocemos. Entonces es necesario hacer como una auditoría constantemente en nuestras vidas. Una auditoría, una revisión constante de cómo estamos caminando para que seamos fortalecidos en esas áreas. Y eso solo lo logramos estando en su presencia, yendo a Él. Con la palabra, con la instrucción, con la oración, con la adoración. Adorándole con cánticos de liberación, con todos los instrumentos que Él nos ha dado, todos los recursos que tenemos para estar en su presencia y ser perdonados. Yeshua nos acercó a Él. Yeshua nos acercó lo que no podía estar delante de la presencia del Eterno. Bajo condición de pecado, Yeshua nos acercó a Él. Y aun cuando el Señor nos dice que Él sabe cuál es nuestra condición y que sí, pecamos, nos equivocamos, fallamos. Muchas veces fallamos. Pero tenemos ese acceso a Él. Entonces lo aprovechamos. Aprovechamos ese acceso a Él a través de Yeshua, a través de su sangre. Y clamamos a Él y clamamos el perdón. Que venga ese perdón, que podamos perdonar a otros, que toda amargura, toda raíz que esté en nuestro corazón sea quebrantado por su presencia, por su palabra, para que podamos cumplir ese propósito, ser instrumento suyo. Cuando yo leía esta definición, instrumento suyo, para establecer su orden, el orden donde hay vacío de Él, donde hay vacío de la palabra, donde hay tiniebla en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos y en otros, en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros conocidos, porque hay gente que las vemos constantemente, que conviven con nosotros, que comparten con nosotros y que son nuestra familia en el Eterno. Y el Señor nos ordena, nos da una asignación divina, maravillosa y poderosa, como es establecer este reino, ser instrumentos para esto y ser mediadores, intercesores. En Juan 1:9 el Señor dice, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia de esa iniquidad.
Él nos limpió de la iniquidad, Él llevó todas nuestras iniquidades. Dice, Yeshua no solo hizo una obra de expiación, hizo una obra de redención, un rescate. Él nos rescató y nos dio la salvación, nos reconcilió con el Padre. Y repasamos esto porque tenemos que tenerlo bien claro y entenderlo en nuestro espíritu, que Él nos salvó de la muerte, nos salvó de esa muerte que produce el pecado, para que podamos tener estar delante de la presencia de nuestro Padre amado. Entonces Yeshua nos dio salvación, su sangre cubrió nuestras iniquidades, las eliminó por completo para reconciliarnos con el Padre. Y el mismo Yeshua nos dijo, algo que lo hemos dicho muchas veces y que lo escuchamos, si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso ocurrirá en Yom Kippur. Seremos limpiados completamente. No habrá más tendencia al pecado. Este mismo principio se cumple en Mashiach. Y la única diferencia es que el medio de purificación cambió. Ya no es la sangre, sino es la sangre de Yeshua. Y esto es por gracia, el hecho de que seamos como parte del pueblo de Israel, perdonados de nuestros pecados, es decir, por fe. Al igual que lo eran este pueblo de Israel, estos israelitas, al cual también pertenecemos nosotros como nación santa y pueblo adquirido por Él. En el tiempo del santuario, cuando haya arrepentimiento y se apartaran del pecado. Entonces, el Eterno nos ha dado el perdón, la expiación. Yeshua cubrió nuestros pecados. Y leí algo hermoso con respecto a Noé. En la palabra cubrir, cuando investigaba, sé que el Señor le ordenó a él que cubriera el arca con brea. Y habla ahí de la brea era para impermeabilizarlo y para tapar todo lo que orificio, todo lo que se hubiera originado en el arca mientras él la estaba construyendo. Y eso impartía a mi espíritu que esa sangre, esa brea es Yeshua, esa es la sangre de Yeshua. Ella nos ha cubierto, nos ha impermeabilizado, nos ha revestido para preservarnos, para guardarnos, para protegernos, para hacer nuestra cobertura cuando vamos ante Él y cuando clamamos por esta sangre. Y que toda imperfección en Yeshua no es observable en nuestras vidas, en esa sangre poderosa. En el capítulo 17, el Señor nos habla, nos menciona las leyes sobre el sacrificio y de la prohibición de consumir sangre. Entonces, los sacrificios de animales y la prohibición de consumir sangre, con el propósito de enseñar a los israelitas sobre la expiación de los pecados y la santidad de Dios. Nuevamente, el Padre en este capítulo establece las leyes, las ordenanzas, para que ellos se mantuvieran en santidad y pudieran expiar. En el caso de identificar esto en ellos, pudieran expiarlo con sus sacrificios individuales. Entonces, es un principio que tiene que ver con la sangre y con la expiación. Y en el 17:10, voy a leerlo acá, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mis rostros contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, para el Eterno es abominación que nosotros podamos comer sangre. Es un pecado de abominación que contamina la tierra. Y sabemos que hay rituales que practican esto. Y entendemos también con qué fin lo practican y hacia quién lo practican. Rituales satánicos donde acuden a esta práctica
Y también el Padre nos enseña por respeto a la vida, porque la sangre es la vida. En la vida está la sangre. Y que la sangre era lo que Él escogió para cubrirnos del pecado. La sangre de los animales expiaba el pecado, pues la sangre de Yeshua nos cubrió, expió y cubrió nuestras iniquidades y nuestros pecados. Entonces la sangre de los sacrificios de los animales que se esparcían por el altar para la expiación de los pecados individuales como los de la comunidad simboliza entonces el sacrificio de Yeshua, y de allí la prohibición de comer carne, de comer sangre, perdón. De hecho, ellos también, algo que también leí acá, es que estas leyes también iban con respecto a ellos. Tenían que mostrar los animales que ellos habían escogido para los sacrificios y también para los que ellos iban a consumir, la carne que ellos iban a consumir. En el capítulo 18, el Señor nos llama también a la santidad y a la obediencia. Leemos acá en 3 versículos. Dice, no haréis como en el versículo 3, 4 y el 6. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Y él acá menciona todas las hijos los padres con los hijos con los padres, parientes, específicamente a no descubrir la desnudez, no descubrirla. Y tan importante, leía, referente a esto, yo leía un artículo de un psicólogo donde daba orientaciones cómo actuar con los niños, cómo hacerlos sentir seguros, que abrazarlos, decirles que se les quiere, reconocer sus logros. Y me llamó la atención el último punto que él trató, donde él dice que se mostrara la desnudez, bañarse, vestirse delante de ellos, e inclusive él hablaba de lugares nudistas, playas nudistas, porque para el niño es importante que él sea considerado, pues su cuerpo lo considere normal, natural. Y yo lo digo así porque sé que hay opiniones al respecto, pero entendemos que la juventud de hoy y los niños de hoy practican más libremente actividades sexuales sin ninguna dirección, sin ninguna orientación, en contra de lo que el Eterno ha dicho. Y de hecho una psicóloga, mujer de Dios, ella hacía esta referencia, de la cual yo leí también, y ella dice que en su artículo, ella dice que ella pudo demostrar en 30 años de servicio en su profesión de psicóloga clínica que los niños caían en procesos de estrés, en procesos de comerse las uñas, de ansiedad, esa es la palabra, de comerse las uñas, de sentimientos culposos por sentimientos eróticos que tuvieron con sus padres por esta práctica. Y podemos ver que el Señor cuando establece allí esta normativa, dice que no hagan como lo hacían en Egipto, ni como lo hacían a donde ellos iban. Y estamos en este sistema del mundo, y en el mundo está este consejo a los padres, a las familias, para que supuestamente, entre comillas, haya sanidad en ellos, haya una libertad, una aceptación completa de su cuerpo. Pero es contrario a lo que establece la palabra. Y eso pues
para pensar y meditar. El Señor acá nos está aconsejando y nos está dando todas las instrucciones. ¿Para qué? Para mantenernos en pureza. Para mantenernos en pureza, para estar ante su presencia y que ese propósito en nuestras vidas, ese diseño, sea fructífero para preservarnos, porque Él quiere preservarnos. O sea, el Eterno nos advierte con amor y con misericordia, nos guía a través de la Torá y nos alerta en cuanto a las consecuencias de estar desconectados de Él, de estar separados de esa vida, Yeshua, de la necesidad de un cambio de dirección en decisiones tomadas que a veces atentan o que estén atentando en contra del propósito. Y de ahí la revisión que estamos haciendo, ese llamado, ese tiempo de purificación, de revisión, de preparación, de crecimiento, de madurez, al cual el Padre nos está llamando para asumir la responsabilidad que tenemos delante de Él y de revisar. Entonces es un tiempo de arrepentimiento y de volver a Él, de volver a la instrucción, entendiendo que tenemos acceso a Él a través de la sangre de Yeshua. En el Salmo 103, Salmo maravilloso que el Señor nos muestra su misericordia, porque una vez que leemos el Padre es fuego consumidor, vamos a ser cortados, pero el Señor nos ama. El Señor nos ama. Él nos advierte y nos introduce en esos procesos correctivos fuertes que a veces creemos que no soportamos, porque Él nos ama y Él no quiere que perezcamos. Acá en el Salmo 103, en el verso 11, nos dice: porque como la altura de los cielos engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Cuando los hijos son obedientes, nosotros nos complacemos y los premiamos. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los nietos. Entonces hasta allí llega su misericordia. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces Dios nos ama. Él nos ama sin ninguna condición. Él es misericordioso. Y dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades nos podrá separar de su gran amor. Nada nos podrá separar de su gran amor. Nada en lo que fallemos. Nada en lo que nos equivoquemos. Pero tenemos que ir ante Él. Ser humilde y no rebelde. Y reconocer ese pecado. Y entonces dar un giro y continuar. Estamos en su gracia entonces. O sea, Él nos guía, nos dirige permanentemente a través de su Espíritu. En el Salmo 32, 81 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermoso. Sobre nuestras vidas están puestos sus ojos. Todo el tiempo. Y Él nos hace entender y nos enseña por dónde debemos andar. Pero si nosotros no nos preparamos y no hay un crecimiento en nuestras vidas, no hay un entendimiento, no vamos a ir de una gloria menor a una gloria mayor, donde Él pueda manifestarse en esa gloria en nuestras vidas. Y que esa revelación sea clara, que la podamos escuchar y entender y poner por obra. Él es paciente. Él tiene longanimidad con nosotros. Él espera que pueda ser transformada, cambiada, ajustados, que pueda entrar en entendimiento. Él tiene paciencia con nosotros y la ha tenido y mucho, al menos conmigo. Con muchos ha tenido esa paciencia.
En 1 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su palabra profética como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Entonces, Él es paciente y muchas veces su palabra profética se retarda. Por esa palabra profética que Él nos ha dado, ella preserva nuestras vidas y ella retorna a nosotros. Dice, Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él, porque Él es justo y Él es recto. Dios es justicia y por eso que somos sometidos a esos procesos para que Él nos está quitando aquello que está estorbando. Cuando no cedemos a Él, estamos en esos procesos. Cuando no cedemos a Él, nos desconectamos y nos secamos. Él estableció que ni la muerte ni la vida, ya se los mencioné, ni nada creado puede separarnos de su gran amor. En 2 Tesalonicenses 3:3 Él dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces proclamamos esa afirmación de parte del Eterno en nuestras vidas, que Él afirma nuestros pies, que Él afirma nuestro camino, que nos guarda y nos preserva de morir en el propósito de morir en la asignación que Él nos ha dado, que Él nos preserva para vida, para dar vida a otros, para ser instrumentos de salvación a otros. En Santiago 1:17 dice que Él es el Padre de la luz y que Él nos ilumina con sabiduría y verdad. Dice, toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, Jesús es la luz y su palabra es lumbrera a nuestro camino. Conectados con la luz, conectados con Jesús, podemos ver el camino y podemos tomar las decisiones correctas. Y Él es un Padre que nos disciplina, porque nos ama, porque es paciente, porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque Él es fiel. El Señor, nos dice en Hebreos 12:6, el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y cómo duele ese azote, cómo duele ese proceso. Pero le damos gracias al Padre Eterno por su palabra, por su presencia en nuestras vidas, por enseñarnos, por mostrarnos cuál es la verdad y cuál es la vida. Y la vida está en Yeshua HaMashiach, en la salvación poderosa que Él nos entregó, para que seamos esos sacerdotes y podamos ser esos mediadores, esos intercesores, ser instrumentos de salvación a otros. Y proclamamos que en nuestras vidas todo aquello que está estorbando, que está entorpeciendo, que Él sea glorificado, que Él sea santificado, es quebrantado por su presencia y por su poder. Es disuelto en nosotros. Todo estorbo, todo pecado, todo aquello que está escondido, que no hemos reconocido, que podamos traerlo ante Él con unos corazones contrictos y humillados, reconociendo que necesitamos de Él, que tenemos necesidad de Él, de su perdón para continuar. Y que podamos manifestar esos frutos, estos frutos que acabo de leer, este amor, esta paciencia, esta misericordia, esta templanza, esta longanimidad, que tengamos paciencia unos con otros y que nos amemos unos con otros como Él nos amó. En el nombre poderoso de Yeshua, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias por esto que se avecina a nuestras vidas, por esta revelación hermosa y poderosa, por la conmemoración de Shavuot, donde nos entregaste tu Torah, donde libaste tu espíritu sobre nuestras vidas. Le damos gracias al Eterno, porque esta Torah se nos revela día a día, para ir de una gloria menor a una gloria mayor. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén.
y amén. Bendiciones para todos.